Red 0. El alboroto de los olvidados. Capítulo 7. Interludio. El té apestaba la primera vez. Y aquí hay una nueva incorporación a la historia. Me alegra ver que todos están disfrutando de la historia hasta ahora, porque este pequeño capítulo de interludio debería terminar este mini arco. Entonces podemos comenzar a llegar a las cosas realmente divertidas y la parte principal de la trama de esta historia. Después de todo, ¿a quién no le gustan las buenas historias de venganza? Tengo planes para después de que se cumpla la venganza inicial, pero no piensen que solo porque Subaru tiene un simbionte todo de ahora en adelante será fácil. Especialmente con los giros que voy a lanzarle a nuestro Superboy favorito. Pero seguro que no va a estar tan indefenso como lo ha estado durante la mayor parte de su tiempo en Lagúnica. Si alguno de ustedes descubre las posibles ideas a partir de las palabras clave del final del último capítulo, se los mencionaré en una futura nota del autor. Si disfrutan el capítulo, dejen una reseña sobre lo que les gustó y lo que podrían prever para el futuro. Siempre son interesantes de leer. Sin más preámbulos, comencemos. Interludio 2. Tu té apestaba la primera vez. Consigue una nueva receta. Subaru miró a la mujer de pelo largo y blanco en la cima de la colina, observándolo con los ojos más codiciosos y las intenciones más retorcidas y egoístas. Así que esa es ella. La bruja de la avaricia, reflexionó Carnage en la mente de Subaru mientras el simbionte se tomaba un descanso de observar el castillo de los sueños por primera vez. El simbionte nunca había estado en un lugar tan pacífico. Tranquilo. Tan verde y lleno de vida, incluso si este lugar no existía en el mundo físico. Fue toda una experiencia para él, incluso si sus instintos le decían que estuviera en guardia en todo momento. Quizás la tranquilidad que Carnage sintió aquí era parte de ese aura que su anfitrión experimentó aquí después de beber los fluidos corporales de esa mujer y hacer que el factor de la bruja perezosa se fusionara correctamente con su alma. Sí, esa es Echidna, está bien. Subaru pensó para sí mismo con un poco de aprensión mientras Carnage observaba a través de los ojos del niño a la llamada bruja de la avaricia. Ya había visto a la mujer en los recuerdos de su anfitrión cuando se fusionaron inicialmente, pero como Subaru había dicho antes, verla a través de los ojos de otro no es lo mismo que hacerlo tú mismo. Y así, con ese pensamiento, Carnage observó todo lo que pudo sobre la bruja que tenía ante él, ya que esta era la segunda con la que se encontraba. Como la primera vez que Subaru y Echidna se conocieron. Su largo cabello blanco, su piel pálida como la muerte y su vestido negro liso contrastaban enormemente con el exuberante fondo verde y azul del castillo de los sueños. Parecía tan frágil, como si una ráfaga de viento la derribara como una especie de decoración de césped. Era bastante hermosa incluso en su propia forma etérea, pero su personalidad y moral dejaban mucho que desear. Debajo de ese exterior engañosamente atractivo yacía una mujer vil que fácilmente podría haberlo asesinado si todavía estuviera viva y hubiera elegido hacerlo. Su increíble cantidad de conocimiento junto con el hecho de que ella afirmaba ser una usuaria de magia malvada no habían llamado la atención de Subaru cuando se conocieron por primera vez, pero después de su último encuentro no iba a correr más riesgos. A pesar de lo espectacular que parecía el castillo de los sueños, en realidad no sabía mucho sobre él, aparte del hecho de que contenía las almas de las brujas del pecado y que el tiempo parecía fluir de manera diferente aquí. Subaru recordaba todo el tiempo que pasó aquí, desde su primer encuentro con la mujer codiciosa hasta el último con ella. Pudo confesar sobre el regreso por muerte de manera segura aquí, o al menos eso es lo que pensó porque después de ese colapso terapéutico, había dejado el paisaje de los sueños solo para ver a la bruja de la envidia consumiendo todo el santuario y a todos los que conocía en sombras interminables. Garfiel, Ram, Rosual, Emilia, los clones de Ryuzu, incluso él mismo. Nada pudo detener el alboroto silencioso pero inquebrantable de la bruja sombría mientras desataba su ira por el tabú que se revelaba hasta tal punto. Después de eso, se enfrentó a algunos bucles más peligrosos hasta que una vez más se encontró en el paisaje de los sueños donde casi había hecho un contrato con la mujer codiciosa. Subaru estaba seguro de que habría caído en sus palabras envenenadas de ayuda hasta que, afortunadamente, las otras brujas del pecado interfirieron y revelaron todas las ramificaciones de lo que casi había hecho en su prisa por obtener ayuda. Subaru recordó la última vez que había hablado con todas las brujas del pecado, incluso la responsable de su poder que desafía a la muerte. Había estado tan confundido, tan enojado y, sin embargo, tan desesperado porque, a diferencia de los bucles con Betelgeuse o Elsa, no había un camino sencillo que pudiera tomar para evitar que sucedieran cosas tan horribles.
Después de todo, Subaru solo podía estar en un lugar a la vez, así que cuando Roswell reveló cómo deliberadamente estaba tratando de obligar a Subaru a elegir, casi lo destrozó. Porque a pesar de todo el esfuerzo de Super después de varios bucles de advertencia, todavía no había podido salvar a Remo Cruz de sus destinos, dejándolas amnésicas o en coma. La situación con el santuario había sido igual de estresante, si no más, porque se había visto obligado a confiar en los demás y esperar lo mejor al final. Y aunque logró ganar al final sin pérdidas, ese último encuentro con Echidna se había quedado en su mente desde entonces por algunas buenas razones. Casi lo engañaron para que condenara no solo su cordura, sino posiblemente su alma si ella hubiera logrado engañarlo para que se pusiera en contacto con ella. Se estremeció al pensar en cuántas veces podría haber usado su habilidad para probar las cosas solo para ver cómo podían resultar. Nunca podría sentir ningún tipo de orgullo o satisfacción por un uso tan grosero de su maldición. Esta era la misma mujer que dejó a su hija aislada durante 4 siglos solo para ver si ganaba algo de independencia. Solo podía imaginar para qué usaría su habilidad. En segundo lugar, debido a su intento de contratarlo, Subaru había conocido a todas las brujas a la vez, o eso había pensado desde que se reveló la existencia de Pandora. Aparte de Echidna, solo conoció a Tifón, Daphne y Minerva principalmente por accidente, porque quería cuestionar el conocimiento de la segunda al derrotar a sus creaciones. Carmilla había sido enviada por Echidna para tratar de estabilizar su mente deteriorada después del encuentro con Satella en el santuario, y Sekhmet había sido la última bruja en completar la lista de los 7 pecados capitales. Pero conocerlos a todos a la vez había sido muy confuso y, sin embargo, por alguna razón relajante, ya que no tenía que preocuparse por lidiar con más visitantes inesperados. Echidna observó a la que le interesaba, así que se miró a sí misma esperándolo con la misma atención. Mientras que la primera vez había sido cauteloso pero curioso, las otras veces aceptó muy bien su presencia. Especialmente cuando finalmente había revelado la naturaleza de su habilidad, que en ese momento había parecido consolarlo para absorber todo lo que le dijera. Tal era la depravación de su curiosidad que el conocimiento que era inútil para ella estando muerta, era demasiado irresistible para que lo ignorara. Incluso actuó como el chico pareció mirar hacia un lado por un momento a algo que no estaba allí, pero devolvió su mirada suave hacia Echidna mientras ella esperaba que él se uniera a ella en la colina. Durante unos momentos más, ninguno de los dos dijo una palabra al otro, hasta que el chico de ojos desagradables finalmente comenzó a acercarse sin temor por su bienestar y abrió la conversación primero. Bueno, inicialmente tenía algunas buenas preguntas para hacer sobre lo que quería al venir aquí, pero viendo que una de ellas aparentemente es nula, parece que tendré que improvisar. Dijo Subaru casualmente mientras se sentaba en la misma silla blanca que la última vez y vio a Echidna hacer lo mismo frente a él. Fiel a la primera y última vez que se habían visto, la bruja de la avaricia empujó hacia adelante una taza de té y un platillo, luego se sirvió una taza de una tetera que tenía en la mesa. Bueno, en ese caso me pregunto por qué viniste aquí por tu propia voluntad a preguntarme. No parecías tan feliz conmigo la última vez que hablamos, dijo Echidna mientras inclinaba la cabeza, tratando de entender sus intenciones mientras bebía de su taza. Subaru tomó la taza de té y estaba a punto de tomar un sorbo antes de detenerse. Recordó haber hecho lo mismo la última vez y miró a la mujer codiciosa a los ojos negros, viéndolos mezclados con diversión. «Oh, ¿no tienes sed? Estabas tan ansiosa por tomar la taza que me divierte bastante que no te sacies ahora que la tienes en tus manos», reflexionó Echidna y Subaru habló. «Oh, no, no caeré en eso otra vez. ¿Este té está lleno de tus fluidos corporales?», le preguntó Subaru con fastidio, y ella soltó una suave risa ante su tono. Para su sorpresa, ella sacudió la cabeza con una leve risita y respondió: «Normalmente lo haría, pero como ya lo has bebido antes, no vi la necesidad de que lo sigas ingiriendo». «Aunque si eso es lo que deseas», Echidna comenzó antes de que Subaru la interrumpiera cruzándose de brazos y sacudiendo la cabeza para asegurarse de que no hubiera posibilidad de falta de comunicación. «No, muchas gracias, pero quiero una bebida normal. No soy ese payaso que está obsesionado contigo, así que no cuentes con servirme esa basura nunca más. Solo ha pasado un tiempo desde que realmente he comido, ya que no cuento cabezas como mi compañero. Aunque ni siquiera estoy seguro de que beber té aquí me afecte cuando me despierte», Subaru reflexionó mientras se perdía la reacción de la otra persona sentada con él. Ante la mención de la otra presencia, la bruja de la avaricia sintió que sus ojos se iluminaban con la curiosidad por la que era famosa. Me preguntaba cuándo se mencionaría eso.
Traté de sondear lo que supongo que es su mente como hice con la tuya cuando llegaste aquí por primera vez, pero cualquier ser desconocido que hayas traído contigo parece no poder ser examinado mentalmente como cualquier otra persona que haya conocido aquí. ¿Podría ser que no lo hayas hecho? ¿Me cuentas más sobre ti, misteriosa? Preguntó Echidna y esperó a que la presencia desconocida que sentía residiendo dentro de Natsuki Subaru apareciera de alguna manera. Subaru se quedó callado y permaneció en su lugar, pero su mirada parecía apuntar hacia un lado de ella, como si estuviera escuchando a alguien o, más exactamente, algo que le hablaba. Echidna observó la expresión de su rostro, el ligero ensanchamiento o endurecimiento de sus ojos. Como la bruja de la avaricia y proveedora de todo el conocimiento, había llegado a comprender la psique humana y todos sus maravillosos signos externos de discusión o lucha interna. Teorizó que lo que fuera con quien Subaru estaba conversando posiblemente era capaz de leer sus pensamientos, ya que ella aún no lo había escuchado hablar en voz alta. Era similar a la forma en que un contrato entre un espíritu y un usuario experto en artes espirituales podía hablar sin decir una palabra. Oh, cómo deseaba encontrarse con el nuevo descubrimiento para saciar su creciente y persistente sentido de curiosidad. Bien, estaba planeando presentarlo de todos modos, pero primero, establece algunos términos, dijo Subaru con firmeza, aunque Echidna se encontró divertida con sus demandas después de que él ya admitiera que ya se habrían conocido sin importar el repentino cambio de actitud. Pero, por supuesto, ¿qué es lo que deseas dejar en claro? Preguntó Echidna con curiosidad. No había hecho demandas primero la última vez que hablaron, por lo que el hecho de que el chico lo hiciera ahora significa que ha mejorado desde entonces. Tal crecimiento y nuevas cosas por descubrir y desbloquear la emocionaron, aunque mantuvo sus expresiones faciales controladas. Primero que nada, nada de asuntos furtivos como la última vez. Ya que voy a ser completamente sincero contigo, espero que tú hagas lo mismo. No ocultes toda la verdad porque eso no nos llevará a ninguna parte. La primera demanda de Subaru impresionó un poco a la bruja. Quizás aprendió algo después de todo desde su última conversación. Ella respondió positivamente. Estoy de acuerdo. Mientras hablemos entre nosotros, ambos diremos toda la verdad sobre nuestros intereses. ¿Qué más? En segundo lugar, solo quiero que esta conversación sea entre nosotros. Incluso si no me molestan, no estoy de humor para tratar con las otras brujas en este momento. Especialmente con Minerva porque sé que se enojará por el camino que estoy tomando. La mención de un nuevo objetivo intrigó a la bruja, especialmente porque el chico no quería que ocurriera la ira de la bruja que llevaba el título en sí. Oh. Si bien me sorprende que quieras eso como condición, no es un problema. Las otras brujas ya no pueden aparecer aquí de todos modos. Echidna declaró y Subaru se detuvo mientras sus cejas se fruncían en confusión. Algo no estaba bien aquí. Ni siquiera sabía que las otras brujas estaban en este lugar hasta que las conoció, e incluso entonces Echidna había estado mintiendo sobre que tenían que cambiar de lugar para encontrarse con una específica. Entonces decidió investigar para encontrar una respuesta a su nueva pregunta. ¿Qué quieres decir con que ya no pueden aparecer aquí? Quiero decir, sé que todos están muertos de todos modos, pero no les hiciste nada, ¿verdad, Echidna? Preguntó Subaru vacilante, recordando que esta mujer había dejado a su propia hija ahogarse en aislamiento sin pensarlo dos veces porque tenía curiosidad por los resultados, si es que había alguno. Afortunadamente, se sintió aliviado cuando Echidna negó con la cabeza y explicó. Lo que quiero decir es que sus almas no están alojadas aquí en mi tumba, y por lo tanto no pueden aparecer en el castillo de los sueños. No están destruidas, pero como ya no residen aquí, por lo tanto, no pueden manifestarse aquí. Aunque si ella quisiera, esa puede intentarlo. Echidna terminó con un tono molesto y Subaru supo instantáneamente de quién estaba hablando. Y aunque no compartía exactamente la misma cantidad de animosidad que la bruja de la avaricia tenía hacia Envy, podía entender su punto. Por haber sido supuestamente sellada hace 400 años por los héroes más fuertes del mundo, Satella parecía dejar donde estaba para ir a buscarlo cuando quisiera. Definitivamente era extraño pensar en eso. Me alegra que alguien más finalmente esté de acuerdo. Carnage se quejó en la mente de Subaru y dio una pequeña sonrisa ante la broma del alien. Echidna notó el movimiento repentino y supo que ella no había sido la causa. Seguramente lo que fuera que estaba a punto de enfrentar sería el indicado, y sintió más urgencia por finalmente encontrarlo. No podía resistirse más. Supongo que me alegro por eso.
Realmente no odiaba a ninguno de ellos, ni siquiera a Daphne por su maldito conejo, pero que te maten después de que ya has estado muerto es un poco insultante para mí. Entonces, si no están aquí, ¿dónde están? Subaru le preguntó a Echidna, realmente curioso sobre el paradero de las otras brujas del pecado. Sin embargo, Echidna negó con la cabeza ante su pedido, lo cual era una novedad considerando que él sabía que a ella le gustaba ver sus reacciones ante tales cosas. Eso surgirá más adelante, ya que en sí mismo es una larga discusión que estoy seguro será de utilidad en el futuro. Ahora, si terminaste de nombrar los términos, me gustaría conocer a tu nuevo aliado. Echidna declaró y Subaru se encogió de hombros. Español. Ya que realmente no tenía nada más que decir. Esos fueron los términos principales de su conversación. Ya fue bastante claro y específico con la primera condición, por lo que él y Carnage podían ponerse manos a la obra. Pero se aseguró de decir una última palabra antes de darle a la mujer codiciosa lo que quería. Está bien, cálmate. Una última condición. Como antes, cuando me vaya de este lugar, recordaré todo lo que hemos discutido. No guardar el conocimiento después de poner tanto esfuerzo para llegar aquí es una bofetada en la cara. Así que eso es todo, ¿de acuerdo? Preguntó Subaru y una vez más la bruja asintió con la cabeza, ansiosa por seguir adelante con el tema y conocer al siguiente personalmente. Está bien, Carnage, siéntete libre de presentarte. Subaru le preguntó a su compañero, sabiendo muy bien que no quiere darle órdenes a su único buen aliado y crear animosidad. El simbionte fue armado con fuerza por Satella para que lo ayudara, y no podía influenciarlo ni controlarlo, pero eso tampoco significaba que Subaru tuviera que ser un idiota con él. El mutualismo era la mejor opción en lugar de amo/sirviente. Un momento después, Echidna finalmente comenzó a ver al otro que residía en Natsuki Subaru, y descubrió que su curiosidad se intensificaba cuando se formó aparentemente a partir del cuerpo del niño. No era como un gran espíritu o cuasi espíritu que se manifestaría a partir de partículas de maná, en cambio, parecía estar completamente hecho de una estructura sólida similar a un limo, rojo sangre como un músculo expuesto que cobra vida sin estar unido a un hueso. Esto significaba que no era un espíritu, ya que tiene una forma física de carne sólida y, por lo poco que ha observado hasta ahora, no necesita depender del maná. Echidna observó cómo crecía hasta unos pocos pies de largo en solo unos segundos, para flotar justo al lado de la pareja como otro invitado a la fiesta del té. Como una serpiente, parecía que la punta era obviamente la sección delantera de la criatura, incluso si no parecía tener una cabeza convencional como ella o la mayoría de los seres en este mundo. Como para responder a los curiosos pensamientos y teorías de la bruja, el extremo cónico de este zarcillo comenzó a hacerse más grueso y más redondeado para formar una cabeza un poco más grande que la de ella. Era suave, un poco ovalada en forma, pero suave y sin pelo como el resto de su composición. En segundos, un rostro diferente a todo lo que había visto antes se formó para mirarla, y Echidna pudo distinguir pequeños rasgos a medida que continuaba formándose. No había nariz, ni labios que pudiera distinguir, y la falta de esos rasgos le daba una calidad de calavera. Comenzó a mirarla fijamente con un par de grandes ojos blancos que eran tan planos como los suyos, y sin embargo infinitamente profundos en su percepción del mundo que lo rodeaba. La similitud más cercana aparte de ella misma era Daphne, y cuando tomó nota de las grandes fauces con dientes de aguja, la comparación pareció volverse más fácil de hacer. Con una voz que era suave como el terciopelo pero tan despiadada como la garganta de una Maebeast, la entidad le habló a la bruja. Soy Carnage. ¿Y tú eres la bruja de la avaricia, no? Preguntó el simbionte aunque ya sabía la respuesta. No quería revelar todas las cartas de su anfitrión ni las suyas en este intercambio. Carnage vio lo bien que funcionaba eso cuando intentó conversar con Rosuaal durante el incidente del santuario. El alien no cometería ese error al hablar con aquel de quien probablemente lo aprendió en su obsesión. Echidna miró la forma de la entidad recién nombrada, observando su composición, ya que parecía estar moviéndose constantemente y, sin embargo, se quedaba frente a ella. Su masa temblaba y fluía como aceite sobre agua, siempre cambiando y moviéndose con intención en lugar de al azar como uno podría sentir inicialmente a primera vista. El ser rojo parecía enviar porciones de sí mismo fluyendo de regreso a Subaru mientras que ondas de sí mismo parecían salir del niño al mismo tiempo. Un intercambio perfecto de masa, o lo que sea que pudiera estar hecho. Fue realmente, muy fascinante. Recuperando el control de sí misma una vez más, tosió en su mano y se presentó. Sí, soy la bruja de la avaricia, Echidna. Es un placer conocerte, Carnage era.
Preguntó para confirmar la identidad de este nuevo ser y vio que la cabeza se movía hacia arriba y hacia abajo una vez en un asentimiento. Sí. Y yo junto con mi anfitrión tenemos mucho que discutir contigo. Dijo el simbionte mientras Subaru tomaba otro sorbo de su taza antes de levantarse de su silla. Para la leve sorpresa de Echidna, el zarcillo del que emergió Carnage se mantuvo a la misma altura, equilibrándose naturalmente. Sí, podríamos estar aquí un rato, así que también podrías servir algunas de esas galletas que hiciste la última vez. Y quédate con el té normal, por favor. Subaru estiró su cuerpo, sabiendo que pasaría una buena cantidad de tiempo antes de que se levantara de nuevo, ya sea en este paisaje de sueños o en su cuerpo real. Bien podría ponerse cómodo. Qué intrigante, ¿qué eres tú, Carnage? Si no te molesta que te pregunte, ¿qué? He visto muchas cosas en mi vida. Espíritus, semihumanos de todo tipo, grandes dragones, incluso un vampiro o una o dos muñecas malditas. Pero nunca había visto nada como tú antes. Echidna le preguntó al simbionte y el extraterrestre, aunque en guardia, se alegró de que ella no pareciera asustada o disgustada por su ser. De hecho, parecía darle respeto a pesar de que recién se habían conocido, aunque el simbionte sabía que todo estaba alimentado por su codicia para llenar su mente con conocimiento de sí mismo. Aún podía complacerla. Soy lo que se conoce como un simbionte. Soy originario del mismo mundo que Subaru, sin embargo, mi especie no es nativa de su mundo natal. En los términos más simples, soy tan extraterrestre allí como lo soy aquí. Carnage explicó y Subaru preparó su primera pregunta para hacerle a la bruja codiciosa. Estaba tratando de averiguar qué tema abordaría primero. Cómo hacer suyas las autoridades en su cuerpo o si preguntar o no sobre la bruja de la vanagloria. Decidió preguntarle internamente a Carnage su opinión. ¿Cuál crees que deberíamos quitar del camino primero? Tengo cierto control sobre la providencia invisible, pero nada de lo que Regulus pudo hacer con la autoridad de la avaricia. Echidna podría ser mejor que se lo pida, ya que ella solía sostenerlo ella misma. Pero cualquier cosa que podamos aprender sobre Pandora podría llevarnos a evitarla mejor o tal vez derrotarla algún día. Subaru reflexionó mientras Echidna y Carnage conversaban y él sabía que el simbionte podía escuchar sus pensamientos y enviar una respuesta mientras la mujer codiciosa charlaba con su compañero alienígena. Pregunta sobre Pandora al final, podría ser un asesino del estado de ánimo y eso es lo último que necesitamos, incluso si Echidna está de humor para hablar. Aprender a usar tus tres autoridades a voluntad debería ser la máxima prioridad en caso de que alguna vez nos separemos, especialmente si aparece esa perra de blanco. Carnage envió sus pensamientos de regreso y escuchó a Echidna hacer otra pregunta. ¿Cómo es que tú y Natsuki Subaru llegaron a conocerse? La mujer de cabello blanco pregunta y tanto Carnage como Subaru se encuentran sacados de su conversación interna y se tensan ya que ambos no están seguros de cómo responder. ¿Revelar la verdad traería a Satella/Envy a ellos una vez más? Subaru no lo creía así, ya que Echidna ya conocía su mayor secreto de Return by Death, pero Carnage tampoco quería arriesgarse si podían. Sin embargo, retener información podría hacer que Echidna estuviera menos inclinada a escucharlos si sintiera que no estaba obteniendo lo que quería. ¿Cómo jugamos esto? Quiero decir que ella ya lo sabe, y nuestro encuentro no fue un gran secreto considerando que no fuiste transportado inmediatamente a mí. Alguien podría haberte visto antes de que nos conociéramos. Subaru deliberó y Carnage pensó en el razonamiento y si era seguro y lógico o no. Es cierto, pero recuerda que cuando le dijiste sobre Return by Death esa bruja apareció tan pronto como despertaste. Pero no podemos permitirnos perder ninguna ventaja que podamos obtener. Quizás tengamos que morder la bala como dicen ustedes los humanos y ver qué sucede. Carnage concluyó y Subaru estuvo de acuerdo, esperando que esto no resultara en malas consecuencias en el futuro. Carnage y yo nos conocimos porque cierta admiradora mía me vio en una situación muy mala y quiso darme una mano. Si no lo hubiera hecho, lo más probable es que no pudiéramos hablar ahora mismo, si es que lo hubiéramos hecho, sobre lo que ha sucedido estos últimos meses. Subaru lo expresó de manera que Echidna pudiera captarlo sin ser explícita y, aunque la bruja de la avaricia no tenía ninguna simpatía hacia su compañera bruja, encontró intrigante lo que Natsuki Subaru le contó sobre los eventos desfavorables que le sucedieron. Había rechazado su método propuesto de buscar un futuro ideal mediante el uso expandido de regreso por muerte, y debido a eso ella no estaba al tanto de cuán exitoso o no había sido Subaru en sus objetivos anteriores.
Tampoco sabía de ninguno desde entonces, lo que si él estaba parado aquí frente a ella una vez más debe haber significado que logró algo, pero tal vez no todo lo que quería. ¿Qué había pasado exactamente el chico que atrajo su curiosidad desde la última vez que se vieron? Ya veo, esa mujer repugnante interfirió en el mundo una vez más. Por mucho que me repugne, no puedo negar que ha traído a un ser interesante con quien reunirse. Dime entonces, ¿qué has experimentado exactamente en el último año desde que tuvimos una fiesta de té? Echidna cruzó las manos bajo la barbilla y miró sin pestañear a Subaru, sus ojos negros absorbiendo todo lo que podían ver con una codicia tan grande que había manifestado una autoridad cuando estaba viva. Subaru suspiró, sintiendo ya una sensación de déjà vu desde la última vez que le contó sus horribles experiencias y lo catártico que había sido hablar con otra persona sobre ellas. También recordó lo deprimente y desesperante que fue el resultado cuando vio cómo reaccionó Envy. Mientras se preparaba para revivir todas esas cosas desconcertantes, Carnage lo detuvo y, en su lugar, comenzó a crecer otro zarcillo del cuerpo de Subaru, esta vez de su otro hombro. Al ver que los pensamientos de su anfitrión descendían hacia la ira y la depresión, el simbionte decidió pasar por alto el proceso y, en cambio, compartir los recuerdos de una manera diferente. Espera. Esto hará las cosas más fáciles y no tendrás que revivir las experiencias de nuevo, dijo Carnage en voz alta antes de volverse hacia la mujer codiciosa, el zarcillo más nuevo a solo unos centímetros del lado izquierdo de su cabeza. Aunque la mayoría, cuando se enfrenta a una cosa tan extraña, está en contacto cercano con ellos mismos, Echidna en cambio se volvió hacia él y casi extendió la mano para tocarlo. Ansiaba saber cómo se sentía. ¿Era tan suave como parecía, o era de alguna manera duro como un caparazón de un insecto y solo parecía suave y liso? ¿Se sentiría como carne o algún tipo de sustancia viscosa? ¿Podría lastimarla? ¿Le dolería si lo tocara sin preguntar? Tantas preguntas, pero si Carnage estaba insinuando a su anfitrión, podría ser la puerta de entrada a una nueva forma de transferencia de información y memoria. Hacer esto permitirá que sus recuerdos de sus bucles se manifiesten dentro de tu cerebro como si hubieras estado allí todo el tiempo. Así que te llevará un tiempo juntar todo, pero después tenemos preguntas importantes que tú responderás. Ese es el trato. Dijo Carnage y Echidna ya estaba formando las palabras para estar de acuerdo cuando el simbionte la detuvo antes de que pudiera abrir la boca acercándose a su rostro, tal vez un espacio de un pie separando a los dos del contacto. Pero antes de que recibas alguno de sus recuerdos, ambos deseamos saber más sobre las autoridades dentro de su cuerpo. Tómalo como una muestra de buena fe. Dijo Carnage y Subaru asintió. Ya no quería sentirse indefenso incluso si Carnage hacía el trabajo pesado por él. Tenía que ser fuerte por sí mismo también para el futuro. Nunca más lo colocarían en esa celda, o incluso se sentiría como lo hizo en cualquiera de sus bucles donde debe confiar en otros porque era débil. Nunca más Subaru pensó oscuramente para sí mismo antes de tomar una respiración profunda para recomponerse ante la bruja codiciosa, sabiendo que ella absorbería cualquier cosa que él dejara salir o mostrara voluntariamente o no, porque estaba en su naturaleza retorcida hacerlo. Sí, quiero saber cómo hacer que estas autoridades sean mías sin volverme loco como Fortuna o Betelgeuse. Y como tengo avaricia por derrotar a Regulus, pensé que serías tú quien me lo preguntaría, ya que la tuviste una vez tú mismo. Subaru terminó mientras levantaba una ceja hacia la bruja, y la vio ladear la cabeza mientras pensaba. Por un momento, Subaru pensó que la vio analizándolo incluso más de lo que era normal para su mirada espeluznante cada vez que algo realmente llamaba su atención como la mención de un contrato. Finalmente, ella aceptó el intercambio por ser la primera en dar algo, en este caso información sobre las autoridades dentro de su cuerpo. Muy bien, supongo que puedo ayudarte a que puedas usar y comprender esos poderes lo mejor que pueda. Sin embargo, no puedo garantizar que las habilidades que recibas sean las que deseas, ya que solo he tenido a Gred y ninguna de las otras que albergas. Tal es la naturaleza de las autoridades, ser incontrolables e inquebrantables incluso ante las protecciones divinas más fuertes. Echidna explicó mientras retiraba su cabeza de la parte superior de sus manos para tomar un sorbo de su té. Subaru reflexionó sobre las palabras, tratando de entenderlas, pero estando complacido de que Echidna intentará ayudarlo a desbloquear sus habilidades. Bueno, eso no debería ser un gran problema. Tengo algo de conocimiento de Slot con Invisible Providence y ya sé sobre los requisitos de eso. Así que Gred es el único del que no tengo idea. Dijo Subaru, una pequeña pero confiada sonrisa apareció en su rostro ya que Echidna le dijo que le daría una mano.
Sin embargo, sería reemplazada por una de sorpresa cuando dijo su siguiente pregunta. ¿Y qué piensas hacer con la autoridad de la ira que has adquirido? ¿Qué? ¿Qué? Subaru fue tomado por sorpresa por la repentina revelación. ¿Cómo diablos obtuvo eso y no se dio cuenta? Carnage ya estaba procesando las palabras antes de que llegaran por completo a la mente de su anfitrión, tratando de averiguar cómo obtuvieron la habilidad, sabiendo que la forma obvia era matar al dueño del poder. Sin embargo, por lo que vio de los recuerdos de su anfitrión, hubo momentos distintos en los que supo que los obtuvo. Cuando su anfitrión bebió el té de esta bruja y su cuerpo fue alterado y cuando el bastardo hablador de blanco fue asesinado, debido a que su cuerpo ahora era compatible, Subaru había sentido que el poder entraba en su cuerpo. Pero, ¿por qué ni él ni su anfitrión notaron que el factor de la bruja de la ira entró en sus cuerpos? Carnage trató de encontrar una razón por la que no sabía que su anfitrión obtuvo un poder adicional cuando fue él quien devoró y mató a Fortuna/Sirius mientras estaba conectado con Subaru. Quizás fue la influencia de la enzima que estimulaba demasiado sus cuerpos para que incluso Carnage, con sus funciones cognitivas mejoradas, simplemente no se diera cuenta de la repentina intrusión en su masa colectiva. ¿O fue el hecho de que Carnage tenía el control de su forma durante esos momentos que Subaru no se daría cuenta de la forma en que había estado antes? Pero si ese era el caso, ¿también tenían Gluttony después de matar a Royal Pard? ¿Podría ser esa la razón por la que Ryuzu Meyer parecía saber quién era ahora? Espera, dime algo Echidna, ¿cuántos factores de bruja hay dentro de mí ahora mismo? Preguntó Subaru mientras agarraba la mesa para tratar de darle sentido a este nuevo hecho sobre sí mismo. La bruja accedió a su pregunta. Actualmente hay 4 factores de bruja habitando tu cuerpo además de tu simbionte. Esos son el conectado a Envy, The Slot Witch Factor, The Greed Witch Factor y el más recientemente adquirido Witch Factor Furat. Echidna terminó y Subaru ya estaba haciendo otra pregunta mientras procesaba cuáles tenía y de quién se los había quitado. Espera un segundo, ¿solo hay 4? Pensé que podría tener 5 en este punto. Dijo Subaru y Echidna negó con la cabeza. No, parece que esos son los únicos que residen dentro de ti. Por cierto, ¿cuál creías que era la quinta autoridad? Si no te molesta que te pregunte, por supuesto. Subaru respondió sin dudarlo y con más una pregunta que una declaración. Bueno, pensé que sería Gluttony, ya que Carnage y yo matamos a uno de los arzobispos del pecado de Gluttony poco después de que escapamos y matamos a Urat. Sus muertes ocurrieron en la misma hora, entonces, ¿por qué tengo su factor brujo pero no el de él? Ante esto, Echidna también se preguntó por qué el niño solo recibió uno pero no el otro a pesar de haber matado a ambos. Entonces, algo que dijo hizo clic. Subaru dijo arzobispos, es decir, más de uno. Natsuki Subaru, ¿cuántos arzobispos del pecado hay actualmente que conozcas? ¿Y qué representan? Echidna presionó a Subaru, ambos emocionados por la idea de saber qué factores todavía vagan por el mundo y si quienquiera que se encontró era alguien que ella pudo haber conocido. 400 años es mucho tiempo para estar hambriento de información, y aún deberían existir algunas figuras poderosas de ese entonces. Volcánica parecía seguir viva si hubiera elegido comenzar una selección real. Betelgeuse, al ser un espíritu, había vivido mucho después de la gran calamidad como había presenciado en los recuerdos del medio demonio, junto con ese que también despreciaba. Echidna supuso que se sentía decepcionada al saber el destino de quien se convertiría en pereza, ya que no entiende exactamente las emociones como lo hacen los demás, de ahí una buena parte de su infinita avaricia por el conocimiento. El espíritu de la tierra se había conocido a sí misma y a su hija Beatrice en esos días después de que el demonio decidió consumir la mitad del mundo, solo para sucumbir al factor de la bruja de la pereza que impulsó su vida aún más hasta su derrota. Echidna se preguntó quién más podría seguir vivo, y si todavía eran como ella los había conocido. Subaru recordó sus recuerdos con la ayuda de Carnage y enumeró a los arzobispos restantes que conocía. Bueno, veamos, Regulus Corneas manejando Greed está muerto y créeme que ese bastardo era molesto como el infierno con el que lidiar debido a su autoridad y al hecho de que parecía hablar más que tú. Sin ofender, dijo Subaru y Echidna se rió levemente antes de asentir para que continuara. Sirius Romanee Conti, anteriormente conocido como Fortuna, que solía tener Urat, ha sido puesto a descansar, y sabes que Slot ya está muerto cuando revisaste mis recuerdos el año pasado. Continúa, dijo Echidna mientras tomaba un sorbo de su té. Los 3 individuos que había mencionado que Echidna había visto al revisar los recuerdos de esa puta semielfa para crear su primera prueba.
Qué interesante que las tres figuras que habían luchado contra una madre eventualmente se convirtieran en marionetas de ese diablo. Se preguntó cuántos pecados seguían vivos, ya que aparentemente había estado ocupado tomando medidas contra el culto de la bruja. Subaru continuó dando nombres. La lujuria sigue viva, y su nombre era Capella Emeralda Lagúnica. Actualmente está en mi lista de objetivos, y su autoridad también es bastante poderosa. Cambiar de forma tanto a sí misma como a aquellos que toca la convertirá en alguien difícil de matar. Y finalmente, solía haber 3 arzobispos de la gula, pero derroté a uno de ellos hoy. Royal Par de la comida extraña, por lo que su hermano Lie y su hermana Louise son los únicos 2 que quedan. No sé si hay un orgullo en absoluto, ya que Betelgeuse se preguntó si yo era él debido a ese miasma de bruja. Entonces, la lujuria y la gula son los únicos 2 pecados que quedan. Aparte de esa bruja que afirma ser un pecado arcaico que vi en un recuerdo, eso es todo lo que sé hasta ahora. Terminó Subaru. Ante la última mención, la mirada de Echidna se había endurecido y se había vuelto fría, algo que Subaru había notado pero decidió no dar más detalles al ver cómo ella también se mantenía callada sobre el tema. Carnage parecía tener razón, la bruja de la vanagloria posiblemente era un tema delicado para Echidna de la misma manera que lo era para Emilia. Definitivamente sería bueno preguntarle eso cuando finalmente llevara la conversación hacia ese monstruo. Ya veo. Bueno, en ese caso creo que puedo decirte por qué no posees el factor de bruja de la gula. Dijiste que hay múltiples archimagas o obispos de la gula, ¿es correcto? Preguntó Echidna y sus sospechas se confirmaron cuando el chico asintió, sabiendo que había acertado. Por lo que puedo teorizar, ni tú ni tu compañero simbionte habéis obtenido la autoridad o el factor brujo en sí mismo en un estado latente porque existe en varios individuos a la vez. Personalmente no conocía ningún ser, brujo o no, que compartiera una autoridad en lugar de poseerla directamente. Para obtener el poder de la gula, debes matar a los otros 2 que poseen su poder. Entonces debería elegirte como su próximo anfitrión. Echidna explicó y Subaru pudo ver su lógica. Era algo así como esos enemigos de los juegos en casa que tenías que esperar hasta que todos se combinaran de alguna manera para poder derrotarlos de verdad. Pero eso no sería un problema ya que él y Carnage ya estaban planeando destruir a esos bastardos sin posibilidad de reparación cuando los encontrara. Ya veo, bueno, eso parece terminar el rompecabezas con las pequeñas piezas que mi compañero y yo tenemos. Entonces, como ya iba a matar a esos monstruos, ganaré glutón y después de que los 3 estén muertos, ¿correcto? Aclaró Subaru y Echidna asintió en respuesta. De hecho. Eso es lo que creo que sucederá, ya que pareces tener la intención de eliminar a los arzobispos de Gluttony y que Wit Factor necesitará un nuevo anfitrión. Y con la naturaleza peculiar de tu cuerpo absorbiéndolo sin ningún efecto negativo hasta ahora, estoy seguro de que también se convertirá en parte de tu arsenal de poderes. Estoy algo celoso. Echidna bromeó y Subaru tuvo que sonreír un poco mientras negaba con la cabeza. Por supuesto que lo eres, le dijo Subaru mientras Carnage se preparaba para transferir sus recuerdos de su tiempo en prisión. Toda esa tortura inhumana y cruel, todas esas muertes sin sentido y súplicas para que terminara. La mujer codiciosa realmente era extraña a sus ojos, y especialmente a los de Carnage. Incluso en la muerte ansiaba cosas que sabe que no son buenas para ella y, sin embargo, elige buscarlas de todos modos. Tal comportamiento iba en contra del instinto, impulsado por la emoción y la falta de lógica, no le sentaba bien. Fue como su experiencia al ver esa pobre excusa de progenitor que ni siquiera elige seguir las reglas de la naturaleza y guiar y nutrir a su engendro para sobrevivir. Le disgustó bastante, y quizás más de lo que le habría disgustado antes, ya que había experimentado cosas a través de la mentalidad de su anfitrión. Esta contaminación mental comenzaba a parecerse cada vez menos a una infección y más a una mutación. Parecía estar creciendo en personalidad en lugar de en diseño genético. Y lo asustó un poco dados los impulsos naturales de su especie de sobrevivir en lugar de prosperar, si eso tenía sentido. Carnage finalmente hizo contacto con la piel mortalmente fría de la bruja y comenzó a transferir todo lo que su anfitrión había pasado en estos últimos meses. Al principio, la bruja se sorprendió por la sensación de transferencia de memoria, antes de que comenzara a abrirse camino cómodamente en su mente. Se sentía muy diferente de cómo hizo la transferencia de alma con el experimento fallido de Sphinx, pero no lo mismo que la clonación exitosa de ella misma dentro de Omega, que también tomó a las otras brujas del pecado y dejó su conciencia sola por primera vez en cientos de años.
Sus ojos vieron docenas y cientos de cosas diferentes por sí solas, pero más rápido de lo que una persona normalmente debería poder pensar. Pero de alguna manera, a través de la extraña biología de Carnage, la bruja de la avaricia percibió todo lo que se le mostró con una claridad aterradora y entendió todo lo que Natsuki Subaru experimentó desde la invasión de Pristella. Su desesperación, su miedo, su ira y, finalmente, su voluntad férrea de sobrevivir y escapar sin importar qué. A pesar de todo lo que se vio obligado a pasar debido a los efectos de la autoridad de la gula, su trauma solo sirvió para moldearlo en un individuo más fuerte después de romperse y destrozarse tantas veces y, aún así, encontrar la voluntad de existir. Le cautivó verlo luchar por mantenerse cuerdo después de una tortura interminable y mantenerse con vida en líneas de tiempo tan rotas. Todo hizo que su corazón palpitara con algo tan extraño pero familiar cuando se trataba de Natsuki Subaru. La bruja de la avaricia, que no entendía las emociones reales, comenzó a preguntarse si esto era el amor. Poco después de que repasara todos los recuerdos de los bucles fallidos de Natsuki Subaru y la tortura posterior y los examinara en busca de algo de verdadero valor, Echidna había comenzado a ayudar al niño a tratar de manifestar sus autoridades de formas que le convengan. El tiempo fluía de manera diferente dentro del castillo de los sueños, por lo que Natsuki Subaru pudo experimentar con Echidna y Carnage brindándoles apoyo y, finalmente, comenzó a comprender sus nuevas habilidades y cómo podría usarlas con mucho éxito. Aunque no había logrado usar estas habilidades fuera del castillo de los sueños, Subaru ahora tenía más confianza no solo en sus nuevos poderes, sino también en su capacidad para usarlos de manera efectiva en situaciones futuras. Hasta ahora, Slot había sido el más fácil de cambiar, porque Min algo así como una versión más fuerte de Invisible Providence, ya que Echidna le había informado que la forma estándar para Slot siempre era algún tipo de mano cuando se manifestaba físicamente, incluso antes de que Sekhmet la hubiera obtenido. Subaru incluso le había dado un nuevo nombre que sonaba bastante bien en su opinión y bastante decente también en la de Carnage: un Yielding Servant. Si bien no podía manifestar manos poderosas y destructivas como Betelgeuse o Sekhmet, que simplemente servían como armas, la versión más nueva de su autoridad se basaba en una habilidad central de Invisible Providence. La capacidad de entrar en las cosas y manipularlas, sin importar cuál fuera el objeto que se penetrara, al parecer. Por supuesto, necesitaría probarlo en el mundo real para ver realmente sus efectos, pero hasta ahora había podido aplastar el corazón de un Volgran Echidna de tamaño mediano engendrado para que probara sus autoridades, y para su sorpresa, no hubo ningún daño físico donde Subaru no hubiera atacado. Le recordó inquietantemente lo que Satella podía hacer al invocar el tabú de su habilidad para regresar por muerte, y tuvo que sacudirse para deshacerse de la sensación de inquietud que lo acompañaba. La habilidad de Greed se había invertido y ahora se parecía a una especie de rama de lo que Sirius tenía con Urat. No era fácil probar esta habilidad, ya que Echidna ya sabía de sus recuerdos antes de venir aquí de nuevo que llega a Carnage, pero por lo que Subaru podía entender era que en lugar de que Lion Sear se centrara alguna vez en el daño físico, ahora tiene algo que ver con compartir recuerdos sin contacto físico. Todavía estaba trabajando en un nombre para ello, pero Coilette Arch era uno bueno que se le quedó grabado hasta ahora, a pesar de que no tenía nada que ver con los corazones sino con la mente. Podría, si funcionaba como quería, dar recuerdos a otras personas y al mismo tiempo recibir un recuerdo a cambio. Ahora, obviamente, esto podría ser problemático con su habilidad secreta de hacer bucles, pero Subaru pensó que podía usar un agujero en el bucle para mostrar solo recuerdos de dolor pero no de muerte. Solo podía imaginar el dulce dolor que les causaría a Julius y Felix si pudiera hacerlos sentir lo que él sintió al conocer al gran conejo. ¿Estás seguro de que deseas darme algo tan tentador? Quizás tenga que encontrar una manera de retenerte aquí y darme más si lo que dices resulta ser cierto. Una oferta así puede conmover el corazón de una doncella como yo, ya sabes. Echidna se burló de Carnage y el alien encontró ligeramente divertido como la bruja ante él insistió en actuar de esa manera con un ser que no estaba impulsado por las emociones. Esas palabras pueden funcionar en alguien como su anfitrión, pero fue tan efectivo como escupir en el fuego de una casa para apagarlo para el alien. Subaru salió de sus pensamientos cuando escuchó a Echidna cuestionar levemente a Carnage sobre lo que estaban a punto de hacer ahora. Después de darle un consejo y una guía tan útiles a Subaru y a sus autoridades, la pareja había decidido recompensarla un poco, aunque Carnage era el que estaba dando, ya que era algo único para él. La mujer codiciosa estaba a punto de recibir más conocimiento de Carnage, solo que esta vez sería diferente, ya que la información no vendría solo de Subaru a Carnage.
Sería de la conciencia colectiva de su especie. Pero ten cuidado, porque todavía eres solo un humano o una bruja en tu caso, no puedes absorberlo todo de una vez como lo hace mi especie. Aplastaría tu frágilmente y te dejaría tan perdido como una mota de arena en un vasto desierto. Se te dará un vistazo de lo que mi especie sabe y comparte con los demás. ¿Entiendes y aceptas este riesgo? Carnage advirtió a Echidna por última vez y una vez más la mujer codiciosa agitó su mano con indiferencia, demasiado ansiosa por probar el exquisito manjar que el alien le estaba ofreciendo. Un vistazo a esta mente colmena simbionte a la que supuestamente todas las especies de Carnage tenían acceso y podían agregar información y experiencias. Más antiguo que cualquier cosa del mundo de Subaru y mucho más allá de cualquier conocimiento que hubiera sobre la historia de su propio mundo antes del gran cataclismo hace 400 años. Se había perdido mucho debido a la destrucción de esa puta mitad demonio, y solo enfureció a la bruja que deseaba saberlo todo, tener que aceptar que habría cosas que tal vez nunca descubriría o desbloquearía. Pero ahora había una oportunidad de encontrar esas piezas del rompecabezas que faltaban y obtener incluso cosas desconocidas para todos en este mundo personalmente. En otras palabras, era lo mejor que podía ofrecerle a alguien como ella. Sí, estoy seguro de que podré manejarlo. Recuerda que ya no estoy entre el mundo de los vivos, y esta dimensión, aunque es un bolsillo dentro de mi mundo, sigue siendo vasta por derecho propio. Acepto los riesgos, afirmó Echidna, lista para recibir las llaves de una biblioteca más allá de lo que había dejado atrás para que Beatrice supervisara. Muy bien. Prepárate. No será tan fluido como los recuerdos de mi anfitrión. Carnage terminó y se conectó a la cabeza de Echidna una vez más. Esta vez, sin embargo, fue necesario un mayor contacto con la piel debido a que ella, Echidna, como la primera transferencia, parecía mirar fijamente algo que ninguno de los dos podía ver, aunque Carnage podía por razones obvias. Entonces, para sorpresa y vergüenza de Subaru, sus mejillas parecieron calentarse a pesar de que la temperatura dentro del castillo de los sueños no era algo real, sino una manifestación de la mente. Entonces, los otros cambios comenzaron a mostrarse. Sus ojos se abrieron más de lo que Subaru había visto antes en lo que parecía ser asombro y admiración por lo que fuera que estaba viendo, y Subaru se sintió ligeramente curioso. Entonces, Echidna, después de recibir todo ese maravilloso conocimiento más allá de lo que puedas imaginar, ¿puedes responder una pequeña pregunta final para mí y mi compañero? Subaru se adelantó, un poco incómodo con lo que la bruja estaba acostumbrada, y se detuvo cuando se tomó más tiempo para evaluar el estado de Echidna. Eso, no se ve bien, pensó para sí mismo. Habiendo experimentado eso, todo ese conocimiento cósmico compartido de miles de millones de años de experiencia en Odd Laguna, sabe cuántos universos, cada uno tan diferente como el suyo, Echidna tuvo que detenerse para no colapsar sobre la mesa. Pero, por desgracia, finalmente perdió su fuerza de voluntad y se golpeó la cabeza con un golpe rápido que sobresaltó tanto al alien como al humano. Subaru se puso de pie e intentó ayudarla a sentarse normalmente, pero la mujer de cabello blanco no respondió a sus sacudidas. Ah, mierda. Oye, Echidna, ¿puedes oírme? Di algo. Subaru notó los signos de una sobrecarga y temió que la mujer muerta en realidad pudiera tener un aneurisma a pesar de ser solo un espíritu o un remanente de alguien que ya había fallecido. Joder, genial. Subaru dijo en voz alta mientras trataba de pensar en qué hacer a continuación, su mente entró en pánico. La bruja ya estaba muerta por el amor de Dios, así que ¿cómo diablos se suponía que debía llamar a esto? Si de alguna manera la mataba dentro de un paisaje de sueños, ¿cómo dejaría este lugar? Su mente dejaría de existir cuando lo que fuera que estaba creando el castillo de los sueños finalmente se rindiera porque Echidna ya no le daba órdenes. O si su cerebro estaba completamente frito pero de alguna manera todavía estaba vivo, estarían atrapados aquí, atrapados en un paisaje infinito sin poder regresar a su cuerpo colectivo. Subaru temió lo peor hasta que la voz de su compañero interrumpió sus pensamientos en pánico. Carnage ya había retraído el zarcillo que le dio el conocimiento y formó un par de diferentes para tocar los lados de su cabeza para tratar de estabilizar su mente posiblemente fracturada. Debería haber sabido que la mujer ni siquiera podía manejar una fracción de lo que sostenía la mente colmena ya que no estaban unidos entre sí. E incluso si lo estuvieran, ella todavía era humana, o cerca de serlo dado su estado de bruja. A pesar de su codicia y hambre sin fin por el conocimiento de todo, ella nunca sabría todas las cosas de la manera en que Carnage podía y sabía, porque era física, biológica y en este caso espiritualmente imposible.
La única esperanza del simbionte era que estar ya muerta no interferiría con su mente de tal manera que les impidiera tener la respuesta a su pregunta final. Finalmente, parecía que la mujer muerta estaba comenzando a regresar a su estado mental normal con la ayuda de Carnage. Sus manos se apretaban y aflojaban como alguien que acaba de despertar de una siesta muy larga, lo que hizo que Subaru fuera a ayudarla a sentarse nuevamente. Levantó su mano derecha para indicar que estaba mejorando y finalmente levantó la cabeza para mirarlo a los ojos una vez más. Pudo ver que ella tenía la misma mirada en sus pupilas negras de una curiosidad infinita y codiciosa de la que no había tregua. Y luego sonrió tal como lo había hecho cuando le sugirieron que formarían un contrato, revelando su verdadera naturaleza como algo vil e inhumano a pesar de todas las sutilezas que presentó la fiesta del té. La vista de eso hizo que Subaru sacudiera la cabeza. Parecía que algunas cosas nunca cambiarían. Estoy más que bien, Natsuki Subaru, aunque aprecio tu preocupación por mi bienestar. Tu estado de angustia hace que este frágil corazón de doncella mío palpite, Ak. Echidna cerró los ojos mientras fingía interés emocional, pero Subaru sabía exactamente lo que estaba haciendo y le dio un golpecito en la frente para detener su pequeña actuación. No, bruja mala. Puede que parezcas que volarás en una tormenta de viento, pero eres todo menos una doncella. No caeré en ese truco otra vez. Subaru resopló mientras se sentaba de nuevo y se cruzó de brazos mientras Echidna hacía pucheros mientras se frotaba la frente. Por más linda que pudiera haber parecido para cualquiera que no la conociera, Echidna lo miró con una mezcla de molestia y diversión al rechazar sus intentos una vez más de hechizarlo. Así que ¿cómo te sientes después de todo eso? Parecías estar muerta por un momento, pero quiero decir que ya desafías ese hecho con solo sentarte aquí y hablar conmigo. Subaru le preguntó a la bruja sobre su abrumadora experiencia al obtener todo ese conocimiento, y se anotó en la cabeza que nunca pediría ver lo mismo. Estarías bien. No permitiría que tu mente se revolviera como la de ella. Carnage tranquilizó a Subaru mentalmente y murmuró, bueno, eso es un alivio. Gracias por cuidar de mí, compañero. Carnage tarareó en agradecimiento y continuó explicando. Además, dado que estás vinculado conmigo, podrías soportar la oleada de información. No toda, eso sí, eso destruiría tu mente más allá de lo que hicieron esos conejos, pero aproximadamente una fracción más de lo que ella acaba de absorber sin la reacción mental. El simbionte aclaró mientras Echidna daba su respuesta sobre experimentar todo eso. Pero Subaru no esperaba que la mujer distorsionara el castillo de los sueños como lo había hecho cuando hablaba de las otras brujas del pecado en ese entonces. Carnage estaba demasiado fuera de lugar por el repentino cambio de escenario, pero estaba más preparado para ello ya que su especie ya existía en un lugar como el que el chico estaba viendo. Fue maravilloso, de una manera que quizás nunca entiendas, Natsuki Subaru. El contrato que te ofrecí era una posibilidad de conocimiento infinito potencial dada la naturaleza de tu habilidad. Sin embargo, lo que tu aliado me acaba de mostrar fue la prueba tangible real de dicho conocimiento en lugar del pensamiento. Tanta información de tantas fuentes, paralelos y alternativas de fuentes a través de muchas versiones diferentes de la realidad, todas uniéndose y siempre expandiéndose, sin perder nunca el rastro de nada. Solo creciendo y evolucionando, posiblemente para siempre mientras exista un solo miembro de la especie en algún rincón distante de este y cualquier otro universo. El tiempo, el espacio, la realidad e incluso la muerte misma no han obstaculizado ni causado la pérdida de ninguna pizca de conocimiento en lo más mínimo durante un período más largo de lo que jamás anticipé. La bruja de la avaricia exclamó con absoluta alegría, no muy diferente a la que Betelgeuse le había concedido una vez desde los estertores de la locura. A pesar de que ya no había piso ni suelo, Echidna parecía ponerse de pie y girar lentamente con las manos en alto, mirando fijamente el vacío colorido e infinito que los rodeaba a los tres. Alrededor del niño podía ver lo que parecía una especie de cuerpo celestial hecho de carne que se movía y cambiaba constantemente como lo hacía Carnage, y sabía que esto debía haber sido lo que Echidna había visto en los recuerdos de Carnage. Pero a pesar de su gran tamaño y masa, no parecía ser físicamente tangible, ya que todo, desde las estrellas hasta los planetas y las lunas, parecía pasar a través de él. Sin embargo, de alguna manera en el fondo de su cabeza, ya sea por la percepción de Carnage o por la suya propia, Subaru sabía que no eran simplemente las ilusiones de la bruja las que interferían entre sí. Era una entidad viviente que se generaba y se extendía a través de universos, sin fin, mientras su progenie se reproducía, viajaba de planeta en planeta y siempre crecía a partir de la acumulación de información de posiblemente un número infinito de fuentes.
Y, sin embargo, no era un ser físico, sino más bien un concepto, como la gravedad o la luz. Algo que no podía ser controlado, alcanzado o incluso tocado por los medios convencionales que Subaru y Echidna podrían haber imaginado y finalmente se hundió en la mente del niño. Esto era la mente colmena de los simbiontes. Natsuki Subaru miró con leve horror y fascinación a este ser sobrenatural, concepto, lo que sea que fuera mientras la bruja de la avaricia continuaba despotricando y delirando sobre lo que casi la destroza con tal fervor y pasión más allá incluso de lo que le había mostrado durante su intento de contratar con él para su habilidad. Piénsalo de esta manera. Mientras que tu habilidad es la promesa escrita a mano de pago, el conocimiento de la colmena de carnaje es el pago garantizado en moneda dura y fría mientras tu mano se llena hasta que no puede contener más. Ambos son deseables para un ser como yo cuya vida gira en torno a la búsqueda de todas y cada una de las formas de conocimiento, pero como puedes comprender, uno es más práctico de aceptar que el otro. Me cautiva de una manera que ni siquiera me atrevo a pensar en esperar controlar, la mera tentación es suficiente para hacerme dedicar todo lo que pueda ofrecer a perseguirlo con la esperanza de que un día, sin importar la espera, ya sean siglos o eones, realmente comprenda todo de la manera en que lo hace tu carnaje. Subaru vio cómo Echidna se detuvo y el castillo de los sueños pareció volver a su estado natural. La mesa y las sillas también estaban de vuelta, pero Echidna estaba tan inclinada sobre la primera que casi gateaba sobre ella para enfrentarse a la pareja. Y la otra excepción desconcertante era que el sol aún no había aparecido para iluminar el paisaje, pero ahora fue reemplazado por una luna eclipsada que solo dio suficiente luz para que Carnage y Subaru vieran a la bruja frente a ellos y nada más, incluso con los sentidos inhumanos de Carnage. Eso significaba que él y Carnage se quedaron mirando fijamente los vacíos antinaturales y absolutamente aterradores que eran los ojos de Echidna. Su sonrisa era tan amplia como la de Daphne podía crecer y, sin embargo, mucho más aterradora porque no había un hambre primaria que la motivara a sonreír de la forma en que lo hacía. Solo una codicia sin fin, un agujero negro que amenazaba con consumir todo lo que captaba su interés o atraía su mente de alguna manera. Todo el tiempo, la oscuridad los rodeaba a todos tan espesa y pesada como las sombras de Satella cada vez que se manifestaba, pero de alguna manera tan opresiva y escalofriante como la única bruja viva. Incluso el simbionte sintió una sensación que no había sentido desde que la bruja de la envidia quemó su masa sin siquiera mover un dedo. Miedo, y no cualquier miedo, sino miedo a lo desconocido. Por tercera vez desde que la conocía, Subaru también sentía verdadero miedo de la mujer llamada Echidna. Y se sintió nervioso ante las palabras que la bruja de la avaricia le dijo sin dudarlo ni pensarlo dos veces. En otras palabras, Natsuki Subaru, creo que finalmente descubrí lo que significa estar enamorado. Cuando se pronunció la última palabra, la luz regresó instantáneamente al castillo de los sueños, y Subaru se encontró a sí mismo y a Carnage nerviosos mientras el primero se levantaba y retrocedía mientras el segundo cubría instintivamente a su anfitrión para prepararse para una pelea. La idea de intentar luchar en lo que era más o menos una ilusión o un sueño era abrumadora, pero la pareja estaría condenada si se permitían perecer o ser derrotados sin luchar con todo lo que tenían. Oh. No hay necesidad de ponerse a la defensiva, ustedes dos. Aunque están en mi dominio aquí, si de alguna manera lograra mantenerlos aquí más allá de la muerte, entonces estoy seguro de que esa puta semielfa de alguna manera la invadirá nuevamente para rescatarlos. Por favor, no tengan miedo. Echidna hizo un gesto hacia su silla abandonada que había sido volcada pero ahora estaba de pie sobre cuatro patas una vez más. Sí, es un poco difícil no tomarte en serio después de que das ese tipo de discurso y luego dices palabras que has escuchado de un ángel bíblicamente preciso que son monstruosas en apariencia. Subaru se muestra inexpresivo y, aunque Echidna ya había recibido la vasta riqueza de conocimiento, tenía la misma curiosidad sobre cómo se verían los ángeles en el mundo de Subaru en comparación con lo que creía la gente de su mundo. Esa era la naturaleza de la bruja de la avaricia. Pero, si no vas a dañar a ninguno de nosotros, entonces volvamos a hablar. Tengo un tema más muy importante sobre el que preguntarte. Subaru finalmente cedió mientras regresaba cautelosamente a su asiento. Mientras tanto, Carnage devolvió la mayor parte de su masa dentro del cuerpo de su anfitrión, excepto su cabeza en un zarcillo una vez más. Pero mantendría la guardia en alto de todos modos, incluso si la pesadilla codiciosa frente a él parecía estar segura de que otro diablo vendría de alguna manera en su ayuda si intentaba algo con el par. Subaru se sentó y vio a Echidna tomar una vez más su postura de barbilla sobre manos mientras escuchaba atentamente su siguiente paso en la búsqueda de conocimiento.
¿Qué sabes sobre la bruja de la vanagloria, Pandora? Continuará. Bueno, eso es todo por este capítulo, estén atentos a la próxima entrega de Rampage. El siguiente comienza Sweet Revenge.